Muy buenas tardes, mis apreciados estudiantes, agradecerles su presencia, felicitarlos también por esos hermosos trabajos. De verdad que me da gusto, tengo personas que yo les muestro sus trabajos y me dicen que lo hacen ustedes muy bien, no solo yo. Felicito a aquellos que envían sus tareas por el grupo de Facebook, los felicito. Y sigamos así cada día mejorando. Yo sé que la mayoría poco a poco van a ir mejorando en la entrega de sus tareas. Eso estoy muy convencido. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión el día de hoy, 3 de la tarde, 3:02 del 28 de junio del 2021. ¿Ok? Voy a proceder a compartirles la agenda del día de hoy. Vamos a ver ahora en cambio un proyecto distinto, mis queridos estudiantes. Déjenme corregir aquí, del 28, aquí, del 28 al 2 de julio. Ok, listo. A ver, un ratito. Ok, listo. Ya, muy bien. Vamos a ver en cambio ya no un proyecto científico, sino ahora un proyecto humanístico que va a tratar obviamente sobre el contexto de la sociedad. Vamos a trabajar con un proyecto que se llama Juntos Salimos Adelante. ¿Sí? Este es el proyecto en sí que vamos a trabajar. Bien, acá está el objetivo, que lo pueden ver después. El día de hoy toca lengua y literatura con el tema artículos informativos. Entonces, aquí están los temas, yo ya les envío la agenda con la que vamos a trabajar esta semana. Voy a compartir acá lo que nos compete. Muy bien, ahora sí, vamos a ver, mis queridos estudiantes, algún voluntario, por favor, que me ayude con la lectura. Voluntario, déjeme ver aquí. Anaí, muy bien, Anaí. Por favor, hija, léete el título y hasta donde dice experto. Buenas tardes, profesor. Hola. ¿Qué es un artículo informativo? Un artículo informativo es un texto que busca informar a los lectores de forma neutra y objetiva sobre un tema en el cual el autor o escritor es un experto. Muchas Gracias. gracias, te agradezco, gracias. Entonces, bien, ¿no? Un artículo informativo obviamente busca, bajo hechos, bajo puntos de vista objetivos, ¿verdad? Explicar un tema, ¿no? Dar a conocer un tema sin ningún tipo de parcialidad. ¿A qué me refiero? Que él no va a dar un comentario a su criterio personal, sino según lo que haya investigado, ¿verdad? Para eso sirve un artículo informativo. Obviamente, ¿quién lo escribe? Un experto, alguien que sepa, ¿verdad? No puede ser el señor de la esquina el que vende jugos, no puede ser el que escriba un artículo informativo, porque obviamente él no sabe. Puede que sepa de la venta de jugos, pero exacto, tiene que ser un periodista, una persona que investiga un tema determinado con hechos, con evidencias, para poder ser un texto, un artículo informativo. Muy bien, otro voluntario tengo aquí, Vera, Justin. Justin, por favor, el segundo párrafo, hijo. Un artículo informativo explica el tema para ello, justifica la importancia de lo que está exponiendo, la razón por la que sucede, sus causas y sus consecuencias. Gracias, Justin, muy bien. Y es verdad lo que yo les decía, ¿no? Cualquier persona que tenga conocimiento de algo tiene que obviamente explicar, justificar, es decir, por qué pasa esto, cuál es la razón por qué ocurre este tema en particular, y obviamente debe haber todas estas directrices como las causas y las consecuencias de lo que está explicando, ¿ok? Entonces, siempre debe haber una justificación de lo que se va a tratar. Por eso sirven los textos informativos. Muy bien, otro voluntario tengo aquí, Noelia. Noelia, por favor, léete el último párrafo. Buenas tardes. Una forma de organizar los textos informativos o expositivos es por medio de títulos y subtítulos con la finalidad de presentar la información de manera clara, ordenada y ágil, para que el lector pueda ubicarla con mayor facilidad. A veces, el autor puede combinar la descripción con la explicación. Gracias. Ok, muchas gracias a ti, te agradezco. Entonces, bien como lo decía la compañerita, ¿no? Estos textos informativos son organizados, van a exponer un tema, debe haber títulos, dimensiones, fases para poder explicar y entender o hacerse entender de lo que está explicando. Entonces, un artículo informativo para nada es algo casual, es algo preparado, es algo organizado, no es de forma azarosa, tiene que ser de forma clara y concisa, ¿ok? Como los textos de los libros.
Artículos a la cuenta son, no podríamos decir un artículo en sí, pero sí pueden mostrar partes de algún tema en particular para poder ser explicado, pero de forma organizada. Entonces, estamos claros con lo que es un artículo informativo, ¿verdad? Ok, voy a preguntar. Sí, Okay. profesor. Bien, ahora yo pregunto aquí. A ver, tengo aquí déjeme ver aquí, a Max. Max Chisen creo que dice aquí. Max, buenas tardes. Max, le da miedo. A ver, Brittany Miranda. Brittany, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Te pregunto así, hijita, no importa si respondes bien o respondes mal, solo inténtalo, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué intención comunicativa debe tener el texto? La palabra aquí lo dice clarito. A ver. Informativo. Eso, el texto debe ser informativo. Muy bien, gracias, hija, te agradezco. Tengo exacto, tengo aquí a Briana. Briana, buenas tardes. Buenas Ya. tardes, profesor. A ver, hijita, te pregunto, ¿quién escribe este tipo de textos? Ya lo dijimos. Los lectores. No, por aquí está, mira. Es escrito por Experto. un experto, muy bien. No cualquiera puede escribir un artículo informativo, debe ser alguien preparado, ¿ya? Muy bien. Tengo aquí a ver, aquí a quién tengo que ha levantado la manito, Brittany Miranda, que creo que ya me contestó. Tengo aquí a Ana, a ver, Ana, ahí ya está. Ariadna Holguín. Ariadna, buenas. profesor. ¿Cómo estás, hija? Te pregunto, ¿cómo puedo confiar en la veracidad del contenido de estos textos? Se te viene a la mente, ¿cómo yo sé que eso es un texto veraz? O sea, me refiero creíble, que sea con valor, con datos reales. Por aquí creo que decía, por aquí creo. Ya, eso no está aquí, pero yo le explico, ¿no? Esa te la puse un poco difícil, hija. La respuesta a esta pregunta es, ¿cómo puedo confiar en la veracidad del contenido de estos textos? Bueno, por las referencias bibliográficas. Por ejemplo, si alguien va a tratar sobre el coronavirus, debe haber el respaldo de un científico. Debe estar de qué universidad, el nombre, ¿verdad? Ahí yo puedo verificar si es que esa persona obviamente es alguien que en verdad sea científico, porque si alguien pone un texto informativo y no pone el nombre, no pone el origen, la fuente, de dónde saca toda esa información, no puede considerarse un texto informativo, ¿ya? Ok. Dice acá, ¿cómo puedo constatar la veracidad de esa información? Ya les expliqué, ¿no? Se puede constatar investigando la persona que lo publica, ¿ya? Ok, ya. Dejemos ahí porque esa pregunta está medio difícil ese par, ¿no? Bueno, avanzamos entonces, ya vamos a avanzar acá. Ok, vamos acá, a ver. Voluntarios para leer, necesito que lean, a ver. Vamos a ver, aquí, ¿quién tengo? Levanten la mano. ¿Quieran leer? Todo el que quiera leer, lo voy a sacar a leer ahorita. A ver, Brittany Miranda. A ver, hijita, léete el título y el primer párrafo. No se olviden, por favor, los puntos, las comas, hacer la debida pausa, ¿no? Dale, hija. Causa humano de calentamiento global. Ya. El siguiente artículo. Mira un ratito, hijita, mira. Esto es lo que yo decía. ¿Cómo yo verifico si un trabajo es real, si es que esto realmente es un científico que lo hace? Bueno, aquí está, miren. Esta es la fuente, aquí le voy a poner yo. Vamos a poner aquí fuente. Esta es la fuente, ¿ok? Voy a poner aquí 2 puntos seguidos ahí para que se vea, ¿ok? Ya, listo. Esta es la fuente. ¿Por qué? Porque es adaptado, es decir, que alguien leyó el documento, pero alguien lo hizo, lo interpretó con sus propias palabras, de Weiss and Badgen, ¿sí? Ese es el autor original de esto. Pero Irene, en el 2008, o sea, esta una señora, puede ser Irene, cualquier apellido que tenga, en el 2008 habla sobre el calentamiento global. Esto es un lumen donde dice Buenos Aires, o sea, que es de Buenos Aires la persona que adaptó esta información, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber si esto es real, yo busco en el internet o en alguna biblioteca a este señor, a Weiss de Badgen, o a Irene en el 2018, que publicó algún artículo informativo, lo investigo y veo, y ahí me puedo constatar si es que en realidad es una persona veraz,
que la información que da es correcta, ¿sí? Porque también hay muchos charlatanes. Ahora sí, hijita, dale, disculpa. El siguiente artículo busca información a los estudiantes de 6 años Sexto sobre año. el fenómeno de calentamiento global. Este tema ha causado muchos inquietud en los ambientales de Habitantes nuestro país, pero muchos de de nosotros. no está bien informado sobre el que consiste el calentamiento global, cómo han sucedido y sus Consecuencias. Sabemos qué podemos hacer para prevenir o frenar. Gracias. Bueno, gracias a ti, te agradezco mucho. Entonces, aquí obviamente este texto con aval científico va a hablarnos sobre el calentamiento global, que hasta hace unos 50 años era un mito, no se sabía por qué pasaba el calentamiento global. Hoy es una realidad. Hasta 50 años atrás, la capa de ozono tenía un orificio, ¿no? Como es una capa de gaseosa, pero debido a los compuestos químicos que van hacia arriba, se genera deja un espacio y obviamente los rayos ultravioletas entran directamente a la Tierra, obviamente causando el cáncer a la piel. ¿Ya? Pero gracias a Dios, gracias a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales, a las empresas también, a los países que han llegado a tratados, han hecho tratados para reducir en lo posible la contaminación y obviamente no generar más calentamiento global. ¿Okay? Listo, déjenme ver aquí quién tengo aquí a otra persona. Déjenme ver. Brittany ya leyó. A ver, Valerie Chicaiza. Valerie, ya te hago un poquito. Ay, perdón. Buenas tardes, profesor. Buenas. Ay, perdón. A ver. Aquí. A ver. ¿A dónde me quedé? Ah, ya. Dale, por favor, este siguiente párrafo, léelo aquí. Fuerte y claro. El cambio climático puede referirse a cualquier modificación climática hacia temperaturas más altas o más bajas a lo largo de la era geológica. La Tierra registró También épocas de enfriamiento como la edad de hielo. Ya, hasta ahí, hijita, hasta ahí. global. Entonces, ¿se acuerdan la película? Ya, escúchame, hija, déjame explicar. ¿Se acuerdan de la película La Edad de Hielo? Sí, ya. la del elefante, eso. La del elefante, ajá. Entonces, la Tierra... Era 2012. Eso, muy bien. Entonces, ustedes, chicos, deben darse cuenta que el calentamiento global, el enfriamiento, la edad de hielo, fue un hecho. Y que algunas especies obviamente perecieron, pero otras sobrevivieron, se lograron adaptar. Entonces, eso significa que algún día, si seguimos con al paso que vamos, no cuidar nuestro planeta, obviamente podemos llegar algún día a sufrir esas consecuencias. ¿Okay? Ahora, si necesito otro voluntario aquí, por favor, para ir leyendo todos, para que no... A ver, ya leyó Anaí, ya leyó, déjeme ver aquí quién tengo, a Fernando Santos. Termina, hijo, de aquí hasta acá. Sí, profesor. ¿Cuál? Calentamiento hasta artificial. El calentamiento global es un aumento de la temperatura promedio de la Tierra en la atmósfera y en los mares. Este aumento ha sido mayor en las últimas décadas. Algunos científicos denominan a este fenómeno como efecto invernadero artificial. Gracias. Ya, gracias a ti. Ya. Entonces, para que me entiendan un poquito qué es lo que quiere decir con efecto invernadero, imagínense aquí, mis queridos estudiantes, a ver, déjenme aquí explicarles rapidito, ¿no? Aquí, imagínense que acá está el sol, déjenme poner aquí el sol, ¿verdad? Aquí está el sol, ¿verdad? Ahora sí. El sol emite sus rayos, ¿verdad? Entran a la Tierra, ¿verdad?
Obviamente aquí está protegido por la capa de ozono. La capa de ozono, como le dije, es un común cobertor de gases, ¿sí? Como las nubes, para que me entiendan mejor, que protege a la Tierra de esos rayos. Pero la contaminación que nosotros hacemos aquí, todos esos gases, los aerosoles, la quema de basura, bueno, todo ese tipo de contaminación, esos gases emitidos van a la capa de ozono y obviamente, déjenme cambiar el color, obviamente esa capa termina dañándose y genera un espacio aquí. Esos rayos entran, ¿verdad? Entran con más facilidad y comienzan a quedarse obviamente aquí en la Tierra. Y obviamente ese calor es lo que va a generar esa sensación de altas temperaturas, que es la que últimamente nos provoca el demasiado calor, las inundaciones, ¿sí? Entonces lo que se busca es curar esta atmósfera, ¿sí? Revertiendo todos esos gases y obviamente para que pueda ya la luz solar no sea tan dañina. Eso es lo que se busca. Ya se está reduciendo, sí, ya no es como antes, que antes sí había bastante contaminación y obviamente teníamos que sufrir las consecuencias. Pero ya ahora poco a poco ya se están haciendo los correctivos del caso y esperemos que así sea por el bien de todos. Muy bien, otro voluntario que quiera leer por aquí, déjenme ver. Voluntarios. Brian dice aquí, Brian y Wasnia, creo que es Maite. Soy Maite. Ahí, cámbiale el nombre, pues Maite. Listo, a ver, déjeme ver aquí, déjeme ver aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, hija, léete por favor aquí hasta donde dice jardinería, hasta aquí. El efecto invernadero por aquí. El efecto invernadero natural se fue modificando y transformando en artificial debido al aumento de gases generados por las acciones humanas, el uso de combustibles fósiles y la tala indiscriminada de bosques. Los gases de invernadero no dejan salir de la atmósfera el calor que emite la Tierra. Así es. Este efecto es semejante al que producen los vidrios de un invernadero de jardinería. Gracias. Lo que yo les había explicado, mis queridos estudiantes, ¿no? Cuando, no sé si ustedes alguna vez han ido al campo, o alguien que tenga como especie de invernadero que se le llama, es para que obviamente ahí quede el calor, ¿sí? Para que las plantas se mantengan y obviamente recuerden que hay plantas que no toleran demasiado frío. Entonces el efecto invernadero es para que ese calor con los vidrios, ¿sí? El vidrio que cubre ese invernadero. Ajá, entonces obviamente quede allí el calor, quede esa humedad que necesitan las plantas para poder producir o crecer. Entonces, ese es el mismo efecto, es el mismo efecto. ¿Ya? Y se hace de vidrio, obviamente, porque para que entren los rayos solares y queden allí, y quede como una especie de espacio térmico para que quede allí el calor y obviamente puedan crecer correctamente, ¿no? Y eso es lo que pasa acá, y a la larga esto nos va a ocasionar problemas a nuestras futuras generaciones. Ustedes ya van a sentir eso, pero ojalá que la gente haga conciencia, deje de, como decía acá, ¿no? Atalar los bosques, ¿verdad? El uso de combustibles fósiles como el de la gasolina, la quema de combustible, el anhídrido carbónico, todos esos gases son los que provocan el efecto invernadero. ¿Ya? No dañar los bosques. No dañar los bosques, pero más que los bosques les cuento, no es tanto, los bosques sí tienen esa producción de oxígeno, pero lo que hace con la mano la borra con el codo, se dice aquí normalmente. Los árboles consumen, emanan oxígeno, pero en la noche hacen un proceso inverso, o sea, como que no es tan, pero igual, o sea, es parte del cuidado tener los bosques sanos, ¿verdad? Bien cuidados, pero donde lo que produce mayor cantidad de oxígeno, obviamente para nosotros, son los corales. Yo me quería, en el mar, los corales siempre producen oxígeno, o sea, y eso también estamos deteriorando. Aquí este artículo no habla sobre los corales, pero es la mayor producción de oxígeno en la Tierra. El micrófono, ¿alguien tiene encendido el micrófono, por favor? Cuidado. Ya. Voluntarios. Escucho la música. Voluntarios, por favor. Tengo aquí otra persona que quiera leer. A ver, otra persona que quiera leer. Fernando ya leyó. Déjeme ver aquí. César. ¿Puedes leer, César? Sí. César. A ver, hijo, lee aquí donde dice algunos hasta invernadero. Dale. Algunos gases de invernadero
se incrementa por las actividades humanas, como el Dióxido de carbono, el dióxido de carbono. del agua. Si el Dióxido de carbono. Dale. aumenta, la temperatura Es mayor. es mayor la cantidad de agua que se evapora desde la superficie de los océanos. océanos, lagos y ríos, y entonces es mayor el efecto invernadero. Ok, gracias a ti. Entonces ya nos damos cuenta, ¿no? El CO2, llamado dióxido de carbono, obviamente es la que genera que se acumule la temperatura, que se aumente la temperatura, ¿no? Y obviamente hace que en los mares se evaporen, ocasionando lo que nosotros sabemos, lluvias excesivas, y luego vienen las inundaciones en otros lugares, y en cambio también en otros lugares produce sequía, al evaporarse, obviamente, provoca sequías. Bueno, en fin, esto es un problema que debemos ser conscientes todos mis queridos estudiantes. Tal vez no tengamos el poder de mejorar el mundo, no tenemos la varita mágica, pero sí podemos empezar haciendo lo de nosotros, lo que nos corresponde, botando la basura a tiempo, obviamente no desperdiciar el agua, ¿sí? No desperdiciarla. Eso podemos hacer, ¿sí? Ser buenos chicos, sembrar un árbol, ¿verdad? Eso podemos hacer nosotros. Y ahí estamos contribuyendo, porque otras personas ven, y obviamente así se va a hacer conciencia de que no hay que destruir el planeta, ¿ok? Listo. A ver, déjenme ver acá. Ay, hay bastante que leer y hay poco tiempo. A ver, rapidito. Otro voluntario, por favor, que quiera leer. Otro voluntario. A ver, voluntarios. A ver, los que están aquí entonces. A ver. Briana, ¿quieres volver a leer? Ah, no, Isaac no ha leído. Isaac Caranqui. Buenas tardes, profe. Hola, hijito. Léete este párrafo, por favor, rapidito. Ya queda poco tiempo. Dale. La tabla de bosques o deforestaciones, el proceso de desaparición de masas y árboles y selvas, producido por los hombres. La deforestación aumenta el CO2. El CO2 porque los vegetales los consumen para realizar la fotosíntesis durante el día y se reducen los árboles que consumen en la mayor cantidad de CO2. El gas queda disponible en la atmósfera y disminuye la capacidad del medio para absorberlo. Gracias a ti. Entonces, como lo decía el compañerito, ¿no? Al talar los árboles, o sea, la deforestación indebida, no hay quien transforme el CO2. El CO2, en otras palabras, mis queridos estudiantes, es lo que usted respira y lo que usted bota. Ya eso que estamos botando ya no es oxígeno, eso ya es CO2, ¿verdad? Dióxido de carbono, que es prácticamente la sintetización del oxígeno. O sea, es lo que consumimos oxígeno, pero ya el proceso, el desuso, se transforma en CO2. Entonces, ¿quiénes se alimentan del CO2? Las plantas. ¿Por qué? Porque realizan la fotosíntesis, que es la necesaria para poder nutrirse y alimentarse, ¿no? Entonces, bien como lo decía el compañerito, vamos avanzando acá porque ya el tiempo se va cortando. Déjenme ver aquí quién tengo. Tengo aquí a Ismael Rentería. Ismael, por favor, léete este párrafo, por favor. Los árboles también mantienen la humedad y la absorben. Si no existe suficientes árboles, entonces el vapor de agua va directamente a la atmósfera. Okay, gracias a ti. También tengo aquí a Matías, Matías Garzón me parece que está aquí. Déjeme ver, por aquí le vi que tenía levantada la mano. A ver. Hola, hijito, ¿qué tal? Por favor, léete este párrafo de aquí, ten la gentileza. Los artefactos que utilizamos, incluidos los vehículos, que liberan en la atmósfera una gran cantidad de CO2, el uso de combustibles fósiles como el gas
el carbón y el petróleo producen el 62% El CO2. CO2. Muy bien, gracias a ti. Entonces ya nos damos cuenta, ¿no? El carbón, que obviamente termina en la quema de árboles, ¿verdad? El petróleo, ¿sí? Todas esas refinerías generan CO2. Y eso debemos nosotros hacer conciencia de que este es nuestro único planeta. El ser humano quiere ir a Marte, pero aquí tenemos un planeta que podemos cuidar. O sea, depende todo de nosotros. A ver, otro voluntario, por favor. Que me da gusto que la mayoría lee, sale, participa. Los felicito. A ver, Delgado Gerald. Buenas tardes, profesor. Hola, hijito, por favor, termina el párrafo. Solo tenemos un planeta y debemos conservarlo como un tesoro. Es hora de que tomemos conciencia de cómo estamos contribuyendo al desastre. También es momento de que empecemos a idear soluciones Eso. para evitar esta Catástrofe. que Catástrofe, muy bien. que hemos producido. Todos tenemos la obligación de hacer pequeños cambios en nuestra vida Eso. cotidiana para frenar su avance. Te pregunto a ti, hijito, a ti mismo, te pregunto, ¿cómo tú contribuirías a cuidar tu planeta? Dame una solución. No estar botando basura y no estar quemando cosas porque se nos puede morir las plantas y no Eso. contaminar el aire. Ya, usted lo dijo todo, muy bien. Eso podemos hacer, ¿sí? No echarle la culpa al gobierno que no hace nada, no. Nosotros debemos contribuir con nuestro deber ciudadano de botar la basura a tiempo, no contaminar el agua, no desperdiciarla, ¿sí? No arrojar basura a los océanos, a los ríos, que eso me da pena. Yo cuando vivía en Salitre me da pena porque Salitre y San Borondón están casi cerca. Pero usted visita San Borondón, un pueblo muy limpio, muy organizado, ¿sí? La gente se ve que todos están conscientes de que tener su Todos pueblo... limpian ahí. Exacto, diario. cambio allá en Salitre, lastimosamente, tierra que quiero mucho, gente muy buena que hay allá, pero había personas que botaban la basura al río. ¿Con cuántas personas no me enemisté por eso? Yo no era salitreño, pero me daba pena ver cómo descaradamente la gente botaba basura en el río donde todos nos íbamos a bañar, imagínense, o sea, hay personas que simplemente nacen para eso, para destruir lo que hasta otros, a los que ellos mismos consumen. Entonces, cambiemos, chicos, ¿sí? Cambiemos de alguna otra manera. Ustedes son los llamados a hacer el cambio, ¿ok? Bueno, mis queridos estudiantes, vamos avanzando ya porque ya el tiempo se acaba. Dice, leo y parafraseo. Recuérdense que la paráfrasis o el parafraseo es escribir una idea con nuestras propias palabras, ¿ya? Entonces, por favor, necesito aquí un voluntario que me ayude a leer aquí. A ver, ¿quién tengo aquí para que lea? A ver, lea por favor este párrafo de aquí. Dele, fuerte y claro. Una estrategia para comprender un texto es realizar preguntas sobre su contenido. Las preguntas deben invitar a reflexionar sobre la información implícita presente el texto y relacionar las ideas registradas en el texto con las ideas propias. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Ya, entonces, miren, chicos, un texto que tal vez para mí es más fácil entenderlo, de pronto para ustedes se les complica, pero aquí está una técnica, esta técnica de elaborar preguntas como el dónde, el qué y el para qué. Así me va a permitir entender el tema. Por ejemplo, el dónde. Por ejemplo, dice, la palabra dónde averigua el lugar en el que sucede un evento o en el que está un ser o un objeto. Para conocer sobre un lugar, la pregunta debe contener el verbo que expresa el evento. Para averiguar sobre un lugar dónde está un ser o un objeto, la pregunta debe incluir el verbo estar o encontrar. Voluntarios, por favor, aquí alguien que me ayude a leer. A ver, profe, que tengo levantada la mano. A ver, dele. La palabra donde averigua el lugar. Aquí. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde podemos sembrar árboles? ¿Dónde se encuentra la mayor fuente de absorción
de agua en nuestro planeta? Muy bien, gracias. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Si el texto es muy amplio, entonces yo me formulo las palabras, ¿dónde? ¿No? Entonces, ahí voy entendiendo, ¿dónde podemos sembrar los árboles? O sea, que los árboles los podemos sembrar en todos lados, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra la mayor fuente de absorción de agua en nuestro planeta? Entonces, eso ya me permite, las preguntas, elaborar y entender el tema, o por lo menos identificar el punto principal de lo que quiere decir el tema tratado. ¿Sí? Listo. A ver, otro voluntario, por favor, que me ayude a leer. A ver. A ver, Noelia, dale, Noelia. ¿El qué? La palabra que averigua sobre un objeto o sobre un evento que sucedió. Para averiguar sobre un objeto, la pregunta debe incluir el verbo de la acción que realiza ese objeto. Si la pregunta quiere indagar sobre un hecho o un evento, debe incluir el verbo pasar, suceder, acontecer o cualquier conjugación del verbo hacer. Gracias. Entonces, miren los ejemplos, chicos. Por ejemplo, dice, ¿qué produce la mayor cantidad de CO2 en el planeta? ¿Sí? Ya sabemos, todos esos compuestos derivados del petróleo, los vehículos, ¿verdad? Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? El verbo pasar, ¿sí ven? ¿Qué ha pasado en las últimas décadas en el calentamiento global? Ya sabemos las consecuencias, ¿no? Aquí mismo, aquí se producen siempre los fenómenos, cada 7 años, el fenómeno del Niño. ¿Quién me dice que es el fenómeno del Niño? Pero no del niño terrible, sino del niño meteorológico, atmosférico. La lluvia. Las lluvias, por ahí alguien lo dijo, sí, las lluvias, las inundaciones. Recuerden que siempre sufrimos esas consecuencias. Y el Ecuador, año tras año, nunca estamos preparados para los desastres naturales, ¿ya? Entonces, eso deben tener ustedes muy en cuenta, ¿ok? Listo, avanzamos ya al último para poder ya explicar las tareas. Dice, el por qué. Por favor, otro voluntario, por favor, que me ayude a leer. Yo, profesor Justin Vera. A ver, es que todos tienen aquí, no les veo. Yo, Gerald Delgado, yo tengo la mano desde rato levantada. A ver, Gerald, ya es verdad, Gerald. Dale, Gerald. Lee, por favor. La palabra porque averigua la razón, explicación o causa de un evento. Para conocer la causa, razón o explicación, debe incluirse el sujeto que produce el evento y el verbo que expresa ese evento del cual se quiere averiguar la causa. Averiguar la causa. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, miren, ¿cómo es? Aquí tengo que darme cuenta del verbo que expresa el evento, pero dice, ¿por qué los científicos llaman, aquí está el verbo llamar, a este fenómeno efecto invernadero artificial? Ya sabemos, ¿no? Que es por la acumulación de gases que quedan aquí dentro del planeta y que generan ese aumento de la temperatura, ¿ok? Entonces, así, siempre estas tres preguntitas me van a poder permitir a mí identificar y explicar con mis propias palabras un tema en sí, ¿ok? Porque presten mucha atención, porque aquí ya les voy a indicar la tarea. Mira, a partir de aquí empieza la tarea, ¿sí? Lo de arriba no hay que pasar, es más, no les mando ni siquiera foto de eso, ¿ya? Explico, mis queridos estudiantes, la tarea, ¿ya? Porque ya queda poco tiempo, dice. A partir de trabajo realizado en la mesa redonda, acuérdense que la mesa redonda fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Sobre consultar algún tema, debe tener un inicio, hablamos sobre los animales vertebrados y todo lo demás, ¿verdad? Los animales vertebrados, perdón. Entonces, a partir de allí vamos a entender, dice, sobre la interculturalidad, dice, consulto en el diccionario el significado de las palabras y frases y escribo una oración con cada uno. Repito la orden. Consulto en el diccionario, pueden googlear también ustedes qué significan estas palabras que están aquí y ustedes con su propia palabra, ¿sí? Van a escribir una oración. Por ejemplo, diálogo intercultural, ¿sí? Diálogo. Alguien que me diga, ¿qué será para usted el diálogo intercultural? A ver, ayer, la semana pasada hablamos sobre eso. ¿Qué se le viene a la mente por diálogo intercultural? Alguien que me diga, a ver. Los tipos de cultura de otras regiones o provincias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera acotar? ¿Alguien más? Bueno, entonces ya sabemos que... pregunto, ¿qué se le viene a la mente por diálogo intercultural? El diálogo
intercultural es un proceso de comunicación e De otras intercambio. culturas. Eso, qué bien, qué bien. De la palabra cultural de cultura. Eso, inter, porque hablamos de lo que dentro de nuestro, pero ahora en nuestro país tenemos colombianos, tenemos hermanos venezolanos, peruanos también. Entonces ya nos damos cuenta que un grupo de personas de otros países vienen, integran, conforman nuestro país y obviamente podemos llegar a un diálogo de respeto, exacto, desde los hábitos de esas personas y lo podemos hacer una sola. Entonces, mis queridos estudiantes, el diálogo intercultural, podemos aquí, como pueden hacer ustedes la tarea, pueden poner lo siguiente, por ejemplo, los ecuatorianos, ¿sí? Los ecuatorianos respetamos el diálogo intercultural. Ya está elaborada la oración, ¿sí? Esa es la tarea, ¿ya? Es una oración nomás que tienen que elaborar ustedes, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta con la tarea, chicos, hasta ahí? No, Profesor. Ya, muy bien. Lo mismo hacen acá. ¿Qué es la equidad? Averiguan qué es la equidad. El tratamiento igualitario, la diferencia, no, pero no la diferencia como Así resta, con ¿no? todos tenemos que hacer. Eso, y elaboran una oración, como les pide aquí. Dice el significado. Buscan el significado y luego escriben una oración. Nada más sencillito, para que no se desgasten tanto. Pero háganlo bien bonito, ¿sí? Por eso les mando mucho para que no digan que es mucha tarea. ¿Y qué es la convivencia intercultural? Investigan en el diccionario y luego elaboran una oración bien bonita que hable sobre estos temas que están aquí. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Bueno, avanzamos entonces. profe. Avanza, Ecuador, avanza. No. Listo, acá. Otra tarea, dice aquí, miren mis queridos estudiantes, dice aquí, escribo 3 preguntas sobre lo que me gustaría saber acerca de. Lo mismo, elaboran las preguntas como van primero con el qué, ¿verdad? Entonces ponen aquí ustedes, ¿qué es el diálogo? Es el diálogo intercultural. Ya está la primera pregunta. Luego pueden hacer la segunda pregunta. cuidar el planeta. Pero solo las preguntas, nada más. No tienen que elaborar, no tienen que contestarlas, solo elaboran las preguntas. Responder. Exacto. Por ejemplo, la otra es ¿dónde? Puede ser ¿dónde ocurre el diálogo intercultural? Bueno, ahí ustedes le completan, ¿no? Y luego la tercera pregunta, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué ocurre el diálogo intercultural? Ya, lo escribo rápido porque ya estoy con el tiempo. Y cierran la pregunta, ¿ok? Listo, ya, así van haciendo con cada uno, con convivencia intercultural y el tratamiento igualitario, ¿ya? ¿Dudas hasta allí, por favor? Ya quedan minutos, segundos. No. Y luego la tarea interdisciplinaria dice, realiza una exposición de 1 minuto, tienen hasta el domingo para hacerlo, sobre el tema de tu agrado, es decir, sobre este aquí, diálogo intercultural, convivencia y tratamiento igualitario. 1 minuto, ya, no les pongo 3, solo 1 minutito, expliquen sobre el diálogo intercultural, sobre la convivencia intercultural y el tratamiento igualitario. Un videíto que lo suben a Facebook. ¿Ya? Un video de 1 minuto. De 1 minuto nada más. Pero no lo pueden hacer menos de 1 minuto, ¿ya? Pueden que hagan hasta de 2 minutos, no hay problema, pero no puede ser menos de 1 minuto. En 1 minuto ustedes tienen que explicar uno de estos 3 temas que más le agraden, ¿ok? Ariadna, ¿tienes alguna pregunta? No. Es cualquiera de los 3, profe. ¿Mande? Es cualquiera de los